Bienvenidos a Voz y Política con Khaled Barquero, la nueva forma de hacer periodismo. Hola, hola, saludos a todos los que nos ven y nos escuchan por las diferentes plataformas. Bienvenidos a Voz y Política, un programa de opinión y de análisis de la política nacional. Antes de empezar, quiero darle las gracias a todos ustedes que durante estas 2 semanas nos han acompañado en estos 2 episodios de Voz y Política. Hoy venimos con un tema sumamente interesante y antes de empezar precisamente quiero leerles una frase. Dice lo siguiente: jóvenes, haced política, porque si no la hacéis, se hará igual y posiblemente en vuestra contra. Y precisamente de ese es el tema que vamos a hablar hoy, el rol de los jóvenes en los partidos políticos y en la política en general. Y para eso tenemos a 2 invitados sumamente especiales con quienes nos encontramos el día de hoy acá en la Universidad Internacional de las Américas. Abraham Carvajal, él es publicista y es regidor municipal del Consejo Municipal de Orotina, y Kimberly Madrigal, ella es abogada y es asesora legislativa. Muchísimas gracias a los 2 por aceptar la invitación y por estar acá hoy. Muchas gracias, Caleb. Para mí es un honor poder compartir acá con usted en este programa y poder compartir un poco del acontecer político nacional y cómo los jóvenes pueden empezar a incursionar en este mundo. King. Hola, de verdad muchísimas gracias a Khaled por invitarnos y bueno, un gusto estar acá con Abraham también. Saludos. Bueno, yo quisiera empezar con esta pregunta. Bueno, como lo dije al principio, los 2 ocupan algún puesto político de elección popular o de trabajo en formación política. En el caso de Abraham, como les mencioné, es regidor municipal y Kimberly es asesora legislativa. Empecemos con vos, King. ¿Qué te motivó a involucrarte tan joven en la política? Bueno, yo creo que como decías ahorita en la frase, Khaled, si nosotros no nos involucramos, igual la política va a seguir, o sea, se van a seguir tomando decisiones que nos involucran, que nos afectan incluso, algunas que nos benefician. Y yo creo que no tenemos derecho a quejarnos si solamente estamos sentados frente a un televisor o frente a una pantalla, ¿verdad? Que ahora es más usual, Facebook, Instagram, criticando decisiones que se toman y nosotros sin involucrarnos. Entonces yo creo que tenemos que involucrarnos para que poco a poco hacer que las cosas pasen. Entonces yo creo que esta fue como la mayor motivación que tuve para poder ingresar a la política. Abraham, joven, sos parte de un consejo municipal, un órgano colegiado que por lo general, en el que por lo general recaen muchas decisiones importantes del cantón. ¿Cómo es ser joven y estar, como dicen, en la boca del lobo? Es una experiencia muy interesante, realmente es una experiencia muy interesante porque uno debe proponer ser aún mejor de lo que ya ha habido antes y principalmente porque en la juventud recae una gran expectativa. Muchas veces hemos visto en la gente, en la calle, en el pueblo, ¿verdad? En los barrios, donde llega y dice, no, queremos gente joven, queremos sangre nueva en estos espacios, ¿verdad? De política. Y hay una gran expectativa. Entonces, hay un deseo de querer hacerlo mejor. Sí recae mucha presión, claramente, pero es importante aprovechar estos espacios para mucho aprendizaje, para aplicar bien los aspectos que uno va elaborando y todas las propuestas que uno ha hecho durante campaña en su momento y ahora estando dentro de un cuerpo colegiado como es un consejo municipal. Entonces es una experiencia bastante enriquecedora, bastante buena y creo que es un gran aprendizaje para muchas cosas que pueden venir más adelante. ¿Desde qué edad te involucraste en política? ¿Es de familia, digamos, o vos fuiste el primero que dijo, yo quiero meterme ahí? No, fue de familia. Creo que mi abuelo fue alcalde, un presidente ejecutivo en la municipalidad de Orotina en su momento. Mi papá estuvo involucrado en estructuras partidarias. Y ahí viene como que viene en la sangre. Sí hubo un momento donde no quería nada, pero como mencionaba Kim, hay cosas que uno dice, bueno, si uno no se involucra, pues, ¿por qué le daría uno derecho de quejarse de ciertas cosas que van ocurriendo si uno no toma esa silla vacía? Porque esa silla vacía la va a tomar otra persona y probablemente lo va a hacer de una forma no tan correcta.
Entonces ahí es donde entró esa espinita, ¿verdad? Llegar y decir, no, ¿sabe qué? Vamos a entrar a esto y vamos a hacerlo de la mejor manera y tratar de ser el mejor de todo y en todos los aspectos. King, en tu caso, ¿desde qué edad dijiste, ay, fue puchica, vamos a meternos a esto, a ver qué tal? ¿Cuánto llevas Bueno, en política, más o menos? yo creo que llevo más o menos 7 años y en la línea de lo que le preguntabas, yo sí fui como la primera en la familia. De hecho, en mi familia estaba prohibida la política, ¿verdad? Mi abuelito vivió la guerra del 48, estuvieron prisioneros dentro de la propiedad que ellos tenían porque les estaban matando el ganado para consumirlo, ¿verdad? En aquella época. Entonces, durante todos esos años, que 40, 50 años quizás, estuvo prohibida la política en mi familia. De hecho, cuando yo comencé en la política, yo no quería contarle a mi abuelo. Recuerdo que yo le dije a mi mamá, no, tengo que contarle porque después él se va y no me puedo ir con esto, ¿verdad? Y cuando le conté, yo dije, fijo, me va a sacar de la herencia. No, es broma. Yo dije, fijo, se va a molestar un montón conmigo, ¿verdad? Y fue así como, ay, muchacha, lo que siempre dije, no en la política, pero al menos espero que estés con los buenos. Ya hay punto y aparte, ¿verdad? Lo que cada uno quisiera pensar de que eran los buenos, pero sí fue por mucho tiempo un tema prohibido en mi familia y pues hasta la fecha creo que soy la única. Mis papás me apoyan, pero no están como tan involucrados como yo en este momento. Ok. ¿Cuáles creen ustedes que son los mayores desafíos que puede enfrentar un joven hoy si decide integrarse en partidos políticos o incluso en la política? Porque, vamos a ver, hablemoslo no solamente política como un partido político o pertenecer a un partido político o tener un cargo de elección popular, sino integrarse a nivel comunal, integrarse a nivel social y demás. ¿Cuáles creen ustedes, cuál crees vos, Abraham, que es el principal reto que puede tener un joven hoy en día? Creo que uno de los principales retos es prepararse, la preparación, entender cómo trabaja, por ejemplo, si es en una municipalidad, todo el contexto municipal, o si es legislativo, o si ya es propiamente en el ejecutivo. Creo que la clave número uno es prepararse muy bien. Segundo, creo que hay que tener pasión por esto. Si uno no le apasiona el trabajo comunal, si uno no le apasiona estar con la gente, ver sus necesidades, ver cómo usted puede colaborar, ayudar a solucionar cada aspecto que afecta la vida cotidiana de la gente, entonces de nada vale, porque ahí es donde muchos se escucha de que están por un beneficio propio. Si no hay pasión, si no hay deseo de querer ayudar, mejor no estar en política. Y eso es uno de los grandes desafíos que enfrenta la juventud. Y tercero, mucha inteligencia emocional, mucha fuerza, porque usualmente los jóvenes los utilizan independientemente del partido, que son los que pegan las banderas, que andan las camisas, que andan pegando calcomanías, pero hasta ahí llegan, nunca le dan, por ejemplo, un puesto donde puedan ser realmente elegidos. Entonces, tener esa inteligencia emocional, tener esa fuerza, querer liderar desde cada barrio, desde cada pueblo, tener ese deseo, esa pasión y prepararse muy bien, creo que son los tres elementos claves para que un joven pueda incursionar en la política. Kim, ¿vos cuál crees que es, aunado a lo que menciona Abraham, mayores desafíos que puede enfrentar un joven que quiera integrarse en eso, en la política? Sí, yo justamente iba a decir la última que dijo Abraham, de que a veces es súper difícil, ¿verdad? Usted ve que un muchacho quiere estar en política, una muchacha, pero comienzan a decir como que es una pasión de juventud, que realmente no necesita ni quiere estar ahí. Entonces tal vez no lo apoyan o no creen en esa persona y pues en algunas edades, más cuando son adolescentes o no tienen una identidad todavía muy definida, pues es difícil, ¿verdad? Porque están como queriendo ir por el camino de la política, pero no encuentran el apoyo ni en la familia ni dentro de la política en general, ¿verdad? Porque no voy a decir dentro de los partidos. Gracias a Dios he topado con la oportunidad de que sí me han apoyado como joven, pero hablando de manera general, yo creo que podría ir como por ahí, ¿verdad? De que no se toman a los jóvenes en serio, a pesar de que somos personas con mucha energía y demás, pero que sí tenemos una idea de lo que queremos, ¿verdad? Tal vez no como tan definido como cuando ya somos jóvenes adultos, pero sí. Y el tema que decía Abraham de la educación, yo creo que sí, que se nos enseña tan poquito, ¿verdad? En la escuela y en todo el proceso educativo, el colegio, la universidad incluso, sobre temas políticos. Si no estudias una carrera como derecho o relacionada, no te explican tanto, ¿verdad? Entonces a veces como esa ignorancia de no conocer te da como miedo como joven de llegar y decir, bueno, pero es que yo quiero ser regidor, pero si me postulo, ¿qué hago? ¿Verdad? Porque no te enseñaron tanto. Entonces yo creo que hace falta como una educación más general
hacia la ciudadanía de que somos pequeños con respecto a estos puestos políticos y de elección popular. Perfecto. En septiembre del año pasado, la encuestadora Opol Consultores arrojó una encuesta, valga la redundancia, que mencionaba que la mayoría de los jóvenes costarricenses no se identifican con ningún partido político. Menciona que de las personas que les consultaron, cuál es el partido político de su preferencia, a los jóvenes que les consultaron, un 64.4% se ubicó en la opción de ninguno de los jóvenes. ¿Qué cambios creen ustedes que deben realizar, ustedes dos que están en partidos políticos, qué cambios creen que deben realizar a lo interno estas agrupaciones para lograr encantar a la juventud, que de una u otra forma es el futuro? Entonces, vamos a ver, si no tenés, si el futuro no está convencido de lo tuyo, no vas a tener para el futuro, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles cambios creen ustedes que tengan que hacer todos los partidos, sin diferencia alguno, para lograr más atracción de la juventud, Abraham? Vamos a ver, por decirlo así, podría considerarse como una crisis de liderazgos. El público en general y más que todos los jóvenes exigen ciertos requisitos para que un candidato, independientemente de su partido, sea atractivo. Hoy la política, con el gran avance tecnológico en la comunicación que existe, hoy tenemos redes sociales, tenemos los celulares a mano y todo, hoy los jóvenes probablemente esperan a una semana antes, 3 días antes para decidir cuál candidato van a votar al final. Y eso se basa en que van a buscar cuál de los arquetipos, según los postulantes en una elección, pueda ser atractivo para los intereses de ellos, ¿verdad? Entonces, si vemos candidatos que no entienden esa dinámica, si vemos candidatos que no entienden el sentir de la población, pues claramente van a decir, no nos decantamos por ningún candidato. Hoy los candidatos están mucho más arriba que el propio partido político. Entonces, ya esas bases ideológicas de los partidos políticos han quedado atrás, ¿verdad? Muchos, probablemente mi abuelo, mi papá y todos se iban más con una línea ideológica de partido. Hoy se van más con la línea ideológica que presenta el candidato y cómo es esa persona. Si esa persona de verdad refleja esos valores, de verdad refleja esos intereses que puedan interesar y calcen con ese inconsciente colectivo de la juventud en general, por ejemplo, en este caso de Costa Rica, y que puedan de verdad sentirse atraídos por esas ideas de esa persona en específico, más allá de los partidos políticos. Kim, ¿vos? Yo creo que tal vez cambiar el discurso, ¿verdad? Yo creo que necesitamos los jóvenes una política más fresca, ¿verdad? Porque hemos escuchado por años los mismos discursos, las mismas ideas y que al final se quedan en el papel o en un simple debate. Entonces yo creo que ya los jóvenes no comemos cuento, ¿verdad? Entonces ya como que queremos una política un poco más fresca y como ideas que realmente sean posibles de cumplir. No que nos digan que nos van a bajar el sol y las estrellas cuando eso no es posible, sino como metas quizás que sean un poco más fáciles de cumplir. Y con el tema que mencionaba antes Abraham, de que le dan poco espacio a los jóvenes, yo creo que también hace falta como que muchos partidos, ¿verdad? Para no decir todos, porque como mencionaba, hemos topado con la suerte de tener un espacio, pero de que tomen más en serio a los jóvenes y que puedan ser más abiertos a escuchar a los jóvenes. Yo creo que los jóvenes siempre queremos ser escuchados y queremos participar de la política pública, ¿verdad? Y queremos aportar incluso en los planes de gobierno. Entonces creo que va por ahí como el discurso y la participación. ¿Y qué puede un joven aportarle a un partido? ¿Qué decisiones crees vos que diga, ok, un joven es bueno en esto le puede aportar a ese partido para que ese partido crezca? Ujú. Bueno, yo creo que los jóvenes tenemos más energía, ¿verdad? Por lo que podemos como hacer más actividades que tal vez ya cuando uno es más adulto puede hacer menos. Y además de eso, vivimos en un mundo un poco más actualizado que tal vez las personas que se han acostumbrado a vivir en lo de siempre. Ahora, por ejemplo, la tecnología está avanzando aceleradamente y yo creo que, por ejemplo, los jóvenes podríamos tener participación en cómo crear un estado un poco más tecnológico, ¿verdad? Pero sin dejar de lado y sin dejar a las personas fuera.
en cuanto a los empleos, y yo creo que también relacionado a la tecnología y las nuevas formas de trabajo, ¿verdad? Ahora a muchas personas les gusta hacer y pueden hacer teletrabajo y demás. Entonces creo que podemos aportar como ideas más frescas para una Costa Rica más actual, como ir modernizándonos un poquito sin dejar nuestros valores y nuestras creencias de lado. Ahora, ¿vos qué crees que le pueda aportar un joven a un partido político? Creo que en muchas ramas, como por ejemplo mencionaba Kimberly el tema de la tecnología, creo que hay muchas generaciones que que han nacido inmersas en un crecimiento tecnológico importante. Considero que en esos aspectos, como se mencionaba, un gobierno corporativo, un gobierno más tecnológico, un gobierno o ver municipalidades donde tengan integradas modelos de inteligencia artificial para simplificar ciertos procesos, todo esa visión la trae la juventud hoy. La juventud hoy necesita soluciones rápidas, como desde que piden un Uber desde su teléfono, bien poder hacer muchos trámites que antes eran miles de filas o miles de papeleos y todo. Entonces, esa visión, ese cambio de casi que de paradigma completo, es lo que puede aportar la juventud hoy en día en todos los aspectos del gobierno, en municipalidades y en todo lo demás. ¿Cuál crees que es la visión a largo plazo de la participación de los jóvenes en la política? ¿Crees que puede aumentar? ¿Crees que por el contrario vaya a decaer más? ¿Cómo lo analizas? Creo que dependerá de nosotros mismos. Creo que dependerá de los jóvenes que ya estamos involucrados. Creo que depende de nosotros inspirar a nuevas generaciones a querer involucrarse. Creo que también depende de los partidos políticos, que puedan ofrecer esas plataformas donde puedan los jóvenes desarrollar sus habilidades y ponerlas en práctica. Y creo que depende de los líderes de esos partidos políticos también, que permitan dar esos espacios, principalmente, porque hoy en los partidos políticos depende del líder, no todos, ¿verdad? Quiere que uno esté y que el otro no esté. Entonces, cuando se abre esa plataforma en los diferentes partidos es donde va a aumentar esa participación. Entonces creo que depende de todos esos factores que los jóvenes de verdad sientan realmente atractivo poder participar en política. ¿Quién vos? Yo creo que es súper complicado cuantificarlo, ¿verdad? Sin embargo, hablando desde la esperanza, yo esperaría que sean muchos más los jóvenes que se involucren, pero tiene toda la razón Abraham. Yo creo que depende de nosotros, del ejemplo que le demos a las futuras generaciones para que puedan involucrarse, ¿verdad? De tratar de hacerlo de la mejor manera y sobre todo de nosotros abrir camino, ¿verdad? De llegar y decir, queremos que sea así, así, y entonces poder abrir ese camino y que los jóvenes puedan integrarse un poco más, a pesar de que ahora pues hay mucha tecnología y muchos distractores, ¿verdad? Pero la idea y la esperanza con la que lo digo es que muchos jóvenes puedan involucrarse por el fortalecimiento de la democracia, ¿verdad? Necesitamos un relevo generacional para los partidos políticos en general para poder sostener este país. Cambiando un poquito el tema, ahorita a nivel político el país vive una situación muy complicada, ¿verdad? Ataques van, ataques vienen de parte de poderes de la República y todo lo demás. ¿Ustedes creen que después de todo lo que hemos conversado, de iniciativas, de los partidos políticos, cómo involucrar a los jóvenes, ¿ustedes creen que este contexto político nacional tan mediático, tan embarrialado, sea atractivo para el joven y que el joven diga, o más bien al contrario, que el joven diga, no, ahí pasan peleando demasiado, yo mejor ahí no me meto? Abraham, que decía que quería tocar temitas ahí un poquillo Polémicos, sí. polémicos. No, vamos a ver, este tema mediático siempre ha existido, nada más que en diferentes magnitudes. Antes eran los periódicos, hoy y en un periódico, pues un escándalo duraba 2, 3, una semana, un mes, ¿verdad? Un escándalo mediático, político. También el tema de la radio, antes el acceso a la comunicación no era tan fácil. Teníamos solo ciertos canales de televisión y solo esos canales, ¿verdad? Podían transmitir cierto mensaje y no había una apertura en general para que todas las personas, incluidos los jóvenes, pudieran involucrarse. Hoy las redes sociales son un caso mediático, puede durar 2, 3 días apenas. Y dependiendo y siendo muy fuerte, puede durar hasta una semana máximo. Entonces,
como está tan volátil la situación, puede ser que para algunos les resulte atractivo y puede ser que para otros no, porque dependerá de la parte propiamente, por decirlo así, personal de cada uno, ¿verdad? Va a haber jóvenes que les encanta cómo se está manejando hoy en día el tema de gobierno, el tema, bueno, del poder ejecutivo, poder legislativo y todos esos ataques de van y vienen, ¿verdad? Hay otros que le pueden decir, uy, no, qué cansado, ¿verdad? Todos los días hay pleitos o cada conferencia de prensa del presidente hay un pleito más y entonces no me gusta. O a otros puede decir, me gusta, qué bueno que haga esto. Entonces, depende. Es más, eso también se segmenta diferentes por zonas. Hay zonas que le pueden atraer más ese tipo de mensajes, hay otros que no. Entonces, es una pregunta difícil de contestar, pero creo que depende de muchas variables. Entonces, en síntesis, considero que puede resultar atractivo para unos y para otros no. Kim, ¿vos qué pensás? Yo creo que como dice el dicho, siempre hay gente para todo. Y como decía Abraham, yo creo que a como algunos pueden decir, bueno, es que realmente yo no quiero como meterme ni dedicarme a ese tipo de problemas todos los días en mi trabajo. La verdad, hay personas que son un poco más retiradas de ese tema. Pues también habremos muchas personas que nos gusta meternos, ayudar al país. Y aunque todo sea un caos a veces y que haya, ¿verdad?, un conflicto todos los días, pues tenemos claro que estamos ahí por el país y que realmente queremos hacer un cambio. Entonces yo creo que para todo hay gente, que yo creo que esto va a seguir. Más gente se va a involucrar y de la misma manera muchísima gente también se va a mantener alejada. Sin embargo, la situación y el caos pues quizás ha abierto un poco los ojos, ¿verdad? No me refiero únicamente a los pleitos entre poderes, sino también a que ahora sea tan fácil que nos demos cuenta de las cosas y que el mundo tan acelerado de las redes todos los días nos dé tanta información, pues nos ha hecho ser como un poco más educados, ¿verdad? En lo que está pasando y entender un poco más los conflictos fuera de todos estos pleitos raros, ¿verdad? Kim, vos mencionabas ahorita algo muy interesante, que era el tema de si yo no estudio algo relacionado con política, no me enseñan de política, ni en la escuela, ni en el colegio, ni en la universidad, ni en ningún lado. ¿Vos crees que el sistema educativo actual está preparando adecuadamente a los jóvenes para participar y más que para participar, para conocer de la política? Yo digo que en definitiva no, y que no me apedreen los profesores, pero yo creo que definitivamente no, porque, bueno, yo estudié hace bastante tiempo, ¿verdad? Pero recuerdo que a mí sí me enseñaron algunos artículos, algunas leyes, algunos conceptos y demás, pero tiempo después incluso la educación cívica cambió y ahora eran como proyectos y los muchachos pintaban un mural de la paz o yo qué sé qué otro valor que son súper importantes, ¿verdad? Jamás les voy a restar la importancia, pero dejó de verse la ley como tal, la constitución y demás, donde podíamos aprender aunque sea un poquitito, ¿verdad? Porque veíamos los conceptos o los procesos. Entonces yo creo que definitivamente la educación actual no nos está preparando para la vida en general, nos está enseñando cosas básicas que sí, pues funcionan, sirven, todo el conocimiento es útil, pero no nos está preparando y muchísimo menos aún para la política. Yo creo que cuando usted comienza a entender la política o llega, casi todo es nuevo. O sea, uno conoce como los requisitos para ser regidor o para postularse a presidente, pero ¿qué hacen como tal? Las funciones las leímos en una lista súper larga de las que no recordamos ni dos. Entonces, mi respuesta en definitiva es no. ¿Y qué tan complicado crees vos o crees que hay un problema en que los jóvenes no sepan de política? Que estén creciendo, que estén estudiando y que no sepan. Yo creo que es un problema súper grande porque incluso podría ser un poco fatalista, ¿verdad? Y decir que podríamos estar atentando, perdón, contra nuestra democracia al no estar preparando correctamente a las generaciones, ¿verdad? Que vienen hacia arriba, por decirlo en palabras ticas, y que al final son los que van a sostener el sistema político y pues todo el aparato estatal como tal, porque van a llegar ignorando muchas cosas, ¿verdad? Entonces les va a costar un poquito más aprender. Yo creo que desde que estamos pequeños, desde los 5 años, que entramos 4 años por ahí a la educación formal en este país, que somos como esponjitas, debería irsenos enseñando los conceptos y pues todo ese tema para cuando seamos adultos nos sea un poco más fácil de asimilar e incluso, como decía él, de tomar decisiones ante una papeleta. O sea, no quiero ofender a nadie, pero es complicado decir,
no, 2 semanas antes de las elecciones yo escojo por quién votar. O sea, no te va a dar tiempo de ver todos los videos, todos los debates, o incluso de leerte un plan, ni siquiera resumido, ni siquiera el plan de gobierno en formato ejecutivo, por decirlo de alguna forma. Entonces yo creo que si nos familiarizaran un poco más con estos temas y fuera parte cotidiana, ¿verdad? Parte de nuestra vida, sería un poco más fácil asimilarlo. Entonces yo creo que es súper importante que se haga. Abraham, ¿crees que está fallando entonces el sistema actual? Hablemoslo, el sistema educativo, hablemoslo a nivel de primaria, hablemoslo a nivel de secundaria, a nivel de educación superior, en cuanto a preparar a los jóvenes para que verdaderamente sepan, vamos a ver, no es necesario saberlo todo de política, ¿verdad? Pero creo que uno como persona debe saber por lo menos quién te gobierna, cuáles son sus funciones, qué es la Asamblea Legislativa, qué hacen, qué es el Poder Judicial, qué hacen, pero no está pasando. ¿Crees que está fallando nuestro sistema en eso? Completamente, completamente. Y vamos a ver, podemos mencionar sobre el tema de educación cívica, de que si los jóvenes están o no están preparados, pero con el apagón educativo, hoy, digamos, a veces pensar en eso, creo que nos desvía al punto de que hoy, por ejemplo, hay escuelas que no tienen agua, que no tienen luz, que no tienen internet, que el techo se les está cayendo, que no tienen un guarda, no tienen limpieza, no salen después del 9º año. O sea, hay una situación en el sistema educativo nacional que está en crisis, está en una completa crisis. Y decir, bueno, ¿están los jóvenes preparados o se están preparando en temas relacionados con la política? Pues claramente no. Algunos, pues, en primaria, por ejemplo, van a costarle apenas leer y escribir. En secundaria apenas van a tener problemas de que si no hay agua en el colegio. Entonces, es un fenómeno muy, 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 muy difícil. Creo que la recomendación que yo podría hacerle a los jóvenes es ser autodidactas en lo que puedan. Creo que los partidos políticos no están contribuyendo en absolutamente nada en educar en formar jóvenes. Son muy pocos. Hay una fundación, la Konrad Adenauer, que ha sido ha hecho un gran esfuerzo también, al menos en el partido en el que estoy, pero que hayan muchas más de esas, ¿verdad? Y también considero que es una cuestión de interés político. Creo que los políticos quieren a la gente tonta, tontos útiles, como le dicen. Porque si usted sale a la calle y le pregunta a un joven qué es un diputado, y lo voy a decir con total transparencia, seguro le van a decir, es un ladrón. Y bueno, pero ok, ¿qué hace? No, pues no sé, lo que sé es que son unos ladrones, ¿verdad? Y es lo que le han dicho y lo que han visto en los medios y lo que el Vox Populi, ¿verdad? Entonces, si no hay una preparación cívica, nunca van a saber qué hace un diputado, qué hace un regidor, qué hace un alcalde, qué hace un síndico, qué hace el presidente de la República. Y principalmente es por esa crisis educativa que hay. O sea, es una crisis sumamente importante y lastimosamente son muy pocos los políticos hoy en día que están mirando hacia esa dirección porque eso es el cambio que tenemos. A muchos se dice que la juventud es el futuro y no, la juventud es el presente. Y el presente de hoy tenemos jóvenes que no entienden nada de esta dinámica. Entonces, mi recomendación para los jóvenes es autodidactas, métanse en redes sociales, no, más que en redes sociales, en Google, pregunte qué dice este artículo, qué dice esta ley, puedo cambiar esto, no se puede cambiar, quién cambia las leyes, quién cambia los reglamentos en una municipalidad, que logren ser autodidactas y aprender para poder involucrarse y también acercarse muchos a estas fundaciones que de verdad le dan una plataforma para irse instruyendo en estos temas. ¿Qué papel crees que deban jugar los gobiernos, las organizaciones en apoyar o para apoyar a estos jóvenes para que se involucren en la política? Primeramente, abrir espacios. Creo que si no hay espacios, aparte que se pierde el interés, porque a un joven, pues, ¿qué le va a interesar entrar a un lugar donde no es bien recibido? ¿Verdad? Abrir esos espacios, tener esos lugares de capacitación. Más que todo, creo que esa sí es la labor de los partidos políticos. Creo que los partidos políticos reciben deuda política, reciben dinero de todos los costarricenses que pueden invertir en nuevas generaciones, que cambien esa dinámica de que solo los que ya están, solo ellos pueden, ¿verdad?
y no, más bien abrir espacios, capacitarlos, invertir, y creo que esa sería como la línea o la dirección principal para poder ir mitigando esa situación que está ocurriendo. Kim, vos, ¿qué ¿Me papel crees que repites la juegan? pregunta, por favor? ¿Qué papel crees que juegan los gobiernos, las organizaciones en general para apoyar a los jóvenes que deciden involucrarse en la política? ¿Qué deben de hacer? Ok, sí, yo estoy de acuerdo con Abraham. Yo creo que dar la participación, ¿verdad? Llegar y decir, bueno, tenemos que apoyarlos, pero no es simplemente que estén ahí escuchándonos y aprendiendo, no, sino que tengan una participación activa realmente, involucrarlos, abrir espacios y como yo repetía antes, escucharlos. De verdad que los jóvenes queremos ser escuchados. Yo creo que en un mundo tan acelerado y de redes sociales donde todo es por escrito, bueno, ahora que está TikTok y demás, ¿verdad? Pero queremos ser escuchados y realmente tomados en cuenta. Ok. ¿Qué consejos le darían ustedes a jóvenes que quieran involucrarse en la política? ¿Qué es lo primero que tiene que saber un joven antes de decir, bueno, yo me quiero meter en este partido político, yo quiero formar parte de esta asociación de desarrollo, yo quiero integrarme en esta junta administrativa, yo quiero... ¿qué es lo primero que un joven debe saber? ¿Qué consejos le darías vos, Abraham? Primero, el primer consejo que yo le daría a los jóvenes hoy en día es que no tengan miedo. No tengan miedo. No tengan miedo de preguntar. No tengan miedo en denunciar. No tengan miedo de formar una asociación de desarrollo. No tengan miedo en estar pendientes de un consejo municipal, de ir a la asamblea legislativa. No tengan miedo de preguntarles a la gente y de exigir, porque los jóvenes con esa energía tenemos, digamos, esa fuerza para poder exigir lo que está ocurriendo, lo que está sucediendo. Es en primer lugar. En segundo, capacitarse mucho, sean autodidactas, estudien, lean, que eso es sumamente importante porque a pesar de que tal vez la profesión que puedan elegir a futuro no sea meramente relacionada con la política, pues siempre va a influir la política en todo lo que nosotros hagamos el día a día. Desde que vamos al súper, desde que compras una botella de agua y todo. Aquí hay política desde el IVA y todos estos. O sea, hay muchas decisiones que los políticos toman en la vida cotidiana de la gente y la gente no lo entiende. Entonces, el joven que quiere involucrarse en esto tiene que aprender, leer, estudiar todo este tipo de cosas. Porque así, aunque su profesión no sea directamente relacionada, va a involucrarse y va a querer cambiar eso. Va a querer cambiar ciertas situaciones que ocurren en este país en diferentes aspectos. Lo mencionamos con el tema de la educación, pero hay muchos aspectos más que estamos en crisis y que si no tenemos una correcta participación ciudadana y en especial los jóvenes, no vamos a lograr resolverlos. Entonces, ahí está la energía con los jóvenes, pero que sean valientes, que no tengan miedo y que de verdad se involucren en el mundo de la política. Kim, vos, ¿qué consejos le darías a...? Bueno, los consejos de Abraham me parecen, pero para no repetirlos, Están muy buenos. sí, dejémoslos ahí, vamos a hacer la lista más grande. Yo creo que informarse, ¿verdad? Informarse como para ver, como decía él, qué hace él, usted qué hace qué se hace en una asociación de desarrollo, una integral, una específica, quizás le gusta más el deporte que la integral, entonces, ¿verdad? Como para informarse primero y luego... El segundo consejo que va relacionado a este es como seguir sus pasiones. Decir, bueno, a mí lo que me gusta es más el tema del deporte. Entonces voy a involucrarme en alguna asociación deportiva que ayude a los jóvenes, una ONG, yo qué sé, ¿verdad? O incluso en un partido político. Entonces sería como informarse, seguir sus pasiones. Y yo creo que no tener miedo de ser uno mismo, ¿verdad? No tener miedo, como decía él, de expresar lo que sentimos y lo que pensamos. En política no es que vamos a estar para decir que sí ante todo lo que un líder político diga, sino también ser uno mismo y poder aportar un poquito más. Y yo creo que haciendo todo esto, ¿verdad? No alejándose de sus valores, seguir ahí creyendo. Y el cuarto creo que puedo agregar es que no lleguen a la política creyendo que van a conseguir un puesto o que llegan solo por un puesto. O sea, tratemos de llegar como jóvenes a servir y no a servirnos, ¿verdad? A ser útiles, retomando el ejemplo que he sostenido. Si son buenos en deportes, bueno, ayuden a otros niños, a otros jóvenes que no han tenido la oportunidad o que no son tan talentosos como ustedes, ¿verdad? Y lleguen y traten de aprender, traten de crecer, pero no lleguen con la meta fija de es que yo quiero ser alcalde. Porque entonces quizás es una meta que no está cercana porque no tenés la edad, no tenés el conocimiento y todavía no estás preparado ni tenés el apoyo, ¿verdad? Entonces lleguen primero a aprender y demás y bueno, si algún día se da la oportunidad
de algún puesto, pues aprovechenla, den lo mejor de ustedes y déjenle en el camino abierto a otro joven, pero tratar como de llegar y disfrutarlo, no como que la meta sea ganar, ¿verdad? Porque entonces ahí es donde muchos jóvenes quizás se han apagado en el camino porque es que yo quería ser alcalde y no me dieron la oportunidad en esta. Tal vez en la otra sí, pero no se esperaron. Entonces de tener un poquito de paciencia y aprovechar al máximo la oportunidad. ¿Qué cambios te gustaría ver en el panorama político para los próximos años? Qué pregunta tan complicada, ¿verdad? Porque Sí. yo creo que podría decir muchísimas. Pero bueno, yo creo que primero que no existan tantos partidos taxi, ¿verdad? Sino que realmente los que estén es porque de verdad quieren luchar por llegar a la presidencia. O sea, cada partido hace que gastemos mucho en deuda política. Pues está bien, pero tratemos de no hacer partidos taxi. Tratemos de, si queremos postularnos, perdón, o si alguien se va a postular, que de verdad sea para llegar a servir, como decía ahorita, y no llegar a servirse, o sea, no que lleguen para beneficiarse solamente a ellos. Yo creo que este es el sueño de todos y de verdad que es irreal, pero me gustaría que no existiera corrupción, ¿verdad? Que la gente de verdad llegara a hacer lo que tiene que hacer y pues sí, hay un salario y demás, todos necesitamos comer, pero que no lleguen a tomar lo que no es de ellos, ¿verdad? Eso como en cuanto al poder como tal y en cuanto también al panorama, pues ver gente comprometida, discursos más frescos, ideas frescas, gente con ganas de hacer las cosas y de llegar a trabajar, no simplemente un discurso y llenar una plaza pública y demás, más participación juvenil, que se tomen en cuenta a todos los sectores, ¿verdad? A los niños, a los jóvenes, a los indígenas, entre otras poblaciones, yo creo que como más integral y menos pensado en el egoísmo. Y bueno, yo que represento a zonas costeras y rurales, yo creo que un gobierno menos vallecentrista, ¿verdad? Que piense en los que somos de zonas alejadas y nos cuesta un poco más estudiar y el tema del empleo es todo un caos. Tenemos que venirnos al GAM para poder estudiar. Entonces yo creo que entre la lista gigante, esas como para mencionarlas y que tal vez suenen como sueños, ¿verdad? Pero se vale en este contexto. Abraham, lo mismo. Yo tengo la mía. Yo creo que uno de los cambios importantes que debe tener la política para los próximos años es la altura del debate. Y lo conversábamos precisamente con Abraham ahora fuera de micrófonos y de cámaras. Yo creo que el debate actual de la política costarricense está por el suelo. Se habla una semana, ok, mientras tenemos índices de homicidios por los aires, mientras tenemos el narcotráfico por los aires, la discusión en una semana se torna al cofal. Se torna a que si un presidente va y le dice a un funcionario público corrupto allá en una plaza en X o Y lugar, entonces personalmente pienso, ¿verdad?, que el debate público político debe subir de nivel totalmente. Pero Abraham, ¿vos qué cambios crees que debe tener el panorama político para los próximos años acá en nuestro país? Sí, es que la pregunta está ruda, está ruda. La pensó Caleb ahí. Vamos a hacerle una pregunta ahora. Para Bueno, y a mí me tocó de primera. Vamos a ponerlos a pensar. Yo dije, vamos a ponerlos a pensar. Los cambios, ¿verdad? Vamos a ver. Es una situación bastante compleja porque, por ejemplo, vos mencionabas subir el nivel de discurso y hace unos momentos estábamos hablando del tema de educación. Entonces el discurso va con base al nivel de educación de la población. Correcto. ¿Verdad? Entonces puede ser que para la mayoría de las personas, por su nivel educativo que enfrentamos con una crisis importante, sea más atractivo poder escuchar un discurso sobre el COFAL que es jocoso, genera humor y todo, a ver los problemas reales que enfrentan el país. Entonces es una situación muy complicada y por eso anteriormente también mencionaba que ciertos políticos quieren a la gente tonta, ¿verdad? Precisamente por eso. Porque si hablamos del COFAL, mi video se va a viralizar en redes sociales y yo voy a ser popular y listo. Y no resolvimos nada, pero ahí va. Y así para todos, o sea, no me refiero solo al Poder Ejecutivo, todos estamos metidos en este enredo. Y parece como que no hay una luz, ¿verdad? Yo creo que Kim mencionaba ciertos aspectos que uno decía, pareciera utópicos, ¿verdad? Igual que Khaled, como decir, ok, deberíamos de elevar el nivel de debate, ¿verdad? El nivel de discusión.
híjole, y uno dice, bueno, y la situación actual parece que, que es bastante complicada, ¿verdad? Entonces creo que uno de los aspectos que debe valorarse es saber elegir quiénes nos van a representar. Saber elegir quién nos va a representar y saber cómo cambiar nuestras formas y nuestras creencias desde un aspecto más educativo. Por eso decía el tema de autodidactas. O sea, nadie te va a venir a enseñar absolutamente nada. El gobierno no va a venir a buscarte y decirte, Caleb, esto es lo que hace un diputado, esto es lo que hace un regidor o un alcalde. No les interesa. Al presidente, a los ministros, a los diputados, nada, no les interesa. Y si uno no tiene ese interés, no lo va a lograr. Entonces, el llamado es ese. El llamado es, para poder cambiar estas situaciones que están ocurriendo, no esperemos que el gobierno nos solucione las cosas. O sea, no esperemos que el presidente, los diputados o alguien solucione nuestros problemas. Metámonos nosotros. Seamos autodidactas y metámonos ahí y cambiemos esas situaciones que nos están afectando. Desde la pequeña escala hasta gran escala. De cambiar una ley hasta cambiar un reglamento. Todo. Pero depende de esa iniciativa popular de querer generar un cambio. Y en especial en educación. O sea, creo que es una pregunta difícil porque estamos en una situación muy complicada. Una situación donde usted ve desde ambos ámbitos, ni desde el sector, pues, digamos, los políticos, al sector de la población en general, y parece como que no hay como que están contentos con lo que hay. Y desgraciadamente uno de los aspectos que más afectan a este país es esa mediocridad. Es una mediocridad que se nos ha inculcado desde pequeños y que debemos cambiar y romper esas barreras para poder tener una nación mucho mejor. Ya para ir finalizando, chicos, una pregunta un poco más a lo personal. ¿Cómo te gustaría que te recordaran a vos tu participación en política en un futuro? Bueno, yo creo que mi primera etapa, ¿verdad? Como siendo joven, yo creo que me gustaría que me recordaran como esa joven que siempre luchó por la mayor participación de los jóvenes conservadores en la política y en espacios públicos, ¿verdad? Que tal vez no se da todavía como quisiéramos. Entonces que digan, a esa fue la loca que siempre estuvo como luchando por los jóvenes conservadores de este país y de que no nos callaran, ¿verdad? Y demás. Y creo que, bueno, de ahí en adelante muchas otras cosas más porque espero poder participar en política por muchos años, pero bueno, haciendo como este espaciecito, ¿verdad? De los pocos años, como 7, 6 años que he estado en política, creo que lo resumiría ahí. ¿Cómo quiere Abraham Carvajal que le recuerde la gente su participación en política? Creo que como alguien que inspiró el cambio, como alguien que inspiró a nuevas generaciones a querer participar, como esa persona que abrió la brecha para que muchos tuvieran ese deseo de involucrarse. Y principalmente como una persona valiente que enfrentó las cosas de frente y que de verdad le genera esa esperanza a la gente y principalmente a los jóvenes de poder involucrarse en eso y no tener miedo, que no tengan miedo. A mí me gustaría que ese sea el recuerdo que puedan tener sobre mí. Perfecto. Chicos, no, muchas gracias de verdad por sacar el tiempo, el espacio, el momento para conversar acá hoy. Les doy un pequeño espacio para que se despidan. ¿Quién empieza? Primero las damas. Eso era de primero las damas, claro, un caballero. No, de verdad, un gusto estar acá. Gracias a todos los que siguen el programa y si usted es joven y nos está viendo, involúcrese, de verdad, sea parte del cambio. Abraham. Agradecerle, primero Caleb, a la UIA por este espacio. Es importante que las universidades inviertan en estos espacios para desarrollar estas habilidades y principalmente a todas las personas que puedan escuchar este podcast, que puedan ver este video. Mi principal mensaje es que no tengan miedo, métanse en política, hagan lo que tengan que hacer, luchen por lo que creen y no tengan miedo de alzar la voz, nunca, 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 nunca. No dejen que nadie los opaque. Cada uno tiene un brillo en su esencia y poder desarrollarla y poder mostrarle al mundo y a un país que ustedes pueden y tienen toda la fortaleza de poder participar en política y hacer cambios que de verdad necesitan este país. Genial. Bueno, y ustedes también muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Voz y Política. Recuerden que pueden escuchar y ver este episodio, los anteriores y los próximos en
todas nuestras plataformas, en Facebook, en YouTube y en Spotify. Muchas gracias y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Chao. Gracias por escuchar Voz y Política con Khaled Barquero, la nueva forma de hacer periodismo.